Cordial saludo, me presento, soy Yuri Marcela Colorado Suárez y en esta oportunidad presentaré mi pedagogía en Derecho titulada La violencia hacia el hombre en Boyacá desde la perspectiva de género. Este trabajo busca generar un espacio de reflexión jurídica y social frente a una problemática que, aunque muchas veces permanece invisibilizada, también afecta a hombres dentro del entorno familiar y de pareja. A lo largo de la exposición se abordarán distintas manifestaciones de violencia, su reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico colombiano y algunos datos relevantes del contexto boyacense. En esta exposición abordaremos una problemática que, aunque pocas veces se discute de manera abierta, también hace parte de la realidad social y familiar: la violencia de género ejercida contra los hombres. Generalmente, cuando se habla de violencia intrafamiliar o violencia de género, el enfoque se dirige hacia la protección de la mujer, debido a contextos históricos y sociales ampliamente reconocidos. Sin embargo, esto no significa que los hombres estén excluidos de sufrir agresiones dentro de sus relaciones familiares o de pareja. En muchos casos, los hombres pueden ser víctimas de violencia psicológica, física, económica, sexual e incluso simbólica, pero estas situaciones suelen permanecer ocultas por factores culturales relacionados con la idea de que el hombre debe mostrarse fuerte, resistente o incapaz a expresar su vulnerabilidad. Precisamente, estos estereotipos son los que dificultan que la víctima denuncie o incluso reconozca que está siendo violentada. Desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento colombiano no limita la protección a un solo género. Normas como la Ley 294 de 1996, la Ley 1257 de 2008 y el Código Penal colombiano establecen mecanismos de protección frente a cualquier forma de violencia dentro del núcleo familiar. Por eso, a lo largo de esta pedagogía, analizaremos cómo se regula este fenómeno en Colombia y cómo se refleja en el contexto social de Boyacá a través de las estadísticas e informes institucionales. Para comenzar, es importante entender que la violencia de género hacia el hombre no se limita únicamente a las agresiones físicas, también puede manifestarse a través de formas psicológicas, emocionales e incluso simbólicas que afectan su dignidad, estabilidad emocional e integridad personal dentro de las relaciones de pareja y del entorno familiar. Aunque históricamente el estudio de la violencia de género se ha enfocado principalmente a la protección de la mujer, debido a los contextos reales de desigualdad y violencia estructural, actualmente la doctrina jurídica reconoce que cualquier integrante del núcleo familiar puede convertirse en víctima de conductas de maltrato independientemente de su género. Además, desde la sociología de Perry Bourdieu, explica que muchas relaciones de poder se manifiestan mediante lo que él denomina violencia simbólica, es decir, formas de control, presión o descalificación que no siempre son visibles, pero que terminan afectando la autonomía y la dignidad de la persona. Esto permite comprender que la violencia hacia el hombre muchas veces no se identifica plenamente, precisamente porque suele minimizarse y normalizarse dentro de ciertos estereotipos sociales asociados a la masculinidad. Desde el punto de vista jurídico, la violencia intrafamiliar en Colombia es reconocida como una conducta plenamente sancionada. El artículo 229 del Código Penal, contenido en la Ley 599 de 2000, establece que incurre en este delito quien ejerza maltrato físico o psicológico contra cualquier integrante de su núcleo familiar. Lo importante de esta norma es que la protección no depende del sexo de la víctima, sino de la existencia de una afectación a la integridad personal, la dignidad humana y la convivencia familiar. Es decir, la ley protege a toda persona que sea víctima de violencia dentro del hogar, incluyendo hombres, mujeres, niños y adultos mayores o cualquier otro integrante de la familia. Además, la norma reconoce que estas agresiones pueden ocurrir en diferentes relaciones familiares, como lo es dentro del matrimonio, dentro de los compañeros permanentes, padres e hijos de manera ascendente o descendente. Por eso el enfoque actual del derecho colombiano busca garantizar que toda situación de maltrato pueda ser atendida, sancionada, sin distinciones basadas únicamente en estereotipos de género. En esta diapositiva podemos observar cómo la jurisprudencia colombiana ha venido reconociendo que la violencia intrafamiliar también puede afectar a los hombres y que la protección jurídica debe aplicarse sin estereotipos de género. En primer lugar, la sentencia T-145 de 2025 de la Corte Constitucional
Señala que cualquier persona víctima de violencia dentro del entorno familiar puede acudir ante las autoridades para solicitar medidas de protección, independientemente de si se trata de un hombre o de una mujer. La Corte enfatiza que es necesario superar los estereotipos tradicionales para reconocer adecuadamente estas situaciones de violencia. Por otro lado, la sentencia STC 6144 de 2024 aborda un tema muy importante, la utilización de los hijos como mecanismos de presión o represalia contra el padre. En este caso, la Corte reconoce que impedir injustificadamente el contacto entre un padre y sus hijos puede constituir una forma de violencia psicológica, ya que afecta directamente su estabilidad emocional y su dignidad personal. Finalmente, la sentencia T-401 de 2024 recuerda que la Constitución política garantiza la igualdad y la protección integral de la familia, especialmente a través de los artículos 13 y 42. Esto significa que cualquier integrante del núcleo familiar debe poder acceder a mecanismos judiciales y administrativos cuando sus derechos fundamentales sean vulnerados por hechos de violencia intrafamiliar. Manifestaciones de la violencia de género hacia el hombre. Una de las formas más difíciles de identificar es la violencia psicológica porque no siempre deja huellas visibles, pero sí genera afectaciones profundas en autoestima y en la estabilidad emocional de la víctima. Este tipo de violencia se manifiesta mediante humillaciones constantes, insultos, manipulación emocional, desvalorización personal y prácticas de gaslighting, que consiste en hacer que la víctima dude de su propia percepción, de sus recuerdos o incluso de su estabilidad emocional a través de manipulación constante. Además, al tratarse de conductas progresivas y repetitivas, muchas veces termina normalizándose dentro de la relación, lo que dificulta que el hombre identifique que está siendo víctima de violencia. Desde la perspectiva sociológica de Perry Bourdieu, explica que estas dinámicas pueden entenderse como formas de violencia simbólica, es decir, mecanismos de dominación que operan de manera silenciosa e encubierta. En el caso de los hombres, esto se relaciona con estereotipos sociales que asocian la masculinidad con fortaleza, autosuficiencia y ausencia de vulnerabilidad. Como consecuencia, muchas víctimas sienten temor a denunciar e incluso considerar que expresar afectaciones emocionales puede ser interpretado como debilidad, lo que contribuye aún más a la invisibilización de este tipo de violencia. Esta forma de violencia psicológica puede manifestarse de diferentes maneras según en la dinámica familiar en la que ocurra. En las relaciones de pareja suele presentarse mediante descalificaciones constantes, burlas, desprecios o control emocional orientado a afectar la autoestima del hombre. Por ejemplo, se minimizan sus logros, se ridiculizan sus proyectos de vida o se cuestiona su valor como hombre a través de expresiones degradantes. También es común que se invaliden sus emociones bajo frases como un hombre no debe quejarse, o debe aguantar o no debe llorar, utilizando estos estereotipos como mecanismos de control dentro de la relación. En la relación de hijos hacia padres, especialmente en adultos mayores, la violencia psicológica puede reflejarse en conductas de rechazo, humillación o amenazas de abandono. En algunos casos, incluso existen presiones relacionadas con bienes o patrimonio familiar, generando sentimientos de inutilidad, aislamiento y afectaciones profundas a la dignidad de la persona en una etapa de especial vulnerabilidad. Finalmente, en la relación de padres hacia hijos, esta violencia aparece cuando el niño o adolescente varón se le imponen responsabilidades excesivas asociadas a estereotipos de masculinidad. Se le exige actuar con dureza emocional, reprimir sentimientos o asumir roles de proveedor desde edades tempranas, muchas veces mediante discursos humillantes y descalificadores. Esto termina afectando la construcción de su identidad y puede perpetuar ciclos de violencia emocional en la vida adulta. La violencia vicaria es una de las formas más complejas de violencia emocional porque el daño no siempre se ejerce directamente sobre la víctima, sino a través de personas con las que mantiene un vínculo afectivo importante. En este caso, el agresor utiliza esos lazos emocionales como los hijos, familiares o personas cercanas para generar sufrimiento, presión o control psicológico sobre el hombre. El objetivo principal no es afectar físicamente o emocionalmente al tercero, sino provocar dolor emocional mediante el miedo a perder o a deteriorar esas relaciones afectivas.
Por eso, esa forma de violencia se caracteriza por la instrumentalización de los vínculos familiares y emocionales a través de amenazas, manipulación o represalias. El agresor busca limitar la autonomía de la víctima y obligarla a ceder frente a determinadas exigencias emocionales, económicas, personales o de cualquier otra índole para evitar el deterioro de sus relaciones familiares. En consecuencia, el vínculo afectivo deja de ser un espacio de protección y se convierte en un mecanismo de dominación y control emocional. Ahora bien, la violencia vicaria se manifiesta de diferentes formas dentro de las relaciones familiares. En las relaciones de pareja suelen presentarse mediante la utilización de los hijos como mecanismo de presión emocional contra el padre. Ejemplo, cuando se impide el contacto con los hijos, o se condicionan las visitas o se manipula la imagen del padre frente a los menores con el propósito de causarle sufrimiento emocional. Sobre esto, la sentencia STC 6144 de 2024 reconoció que realizar manipulación dentro de la relación paterno-filial como forma de represalia constituye una manifestación de violencia psicológica. Por otro lado, en la relación de hijos hacia padres, especialmente en casos de adultos mayores, esta violencia puede evidenciarse cuando los hijos condicionan el cuidado, la compañía o incluso la atención médica a la entrega de bienes, dinero o herencias. En estos casos, el afecto y la asistencia familiar dejan de ser expresiones de apoyo y se convierten en mecanismos de presión y control patrimonial. Finalmente, en la relación de padres hacia hijos, la instrumentalización ocurre cuando el hombre es utilizado desde su infancia para asumir responsabilidades familiares o económicas que no corresponden a su etapa de vida. Muchas veces estas cargas se imponen mediante sentimientos de culpa o bajo la idea del deber de hijo, afectando su autonomía, su desarrollo personal y su proyecto de vida. Ahora bien, otra manifestación importante es la violencia física contra el hombre. Aunque suele ser la forma de violencia más visible, también es una de las más minimizadas socialmente cuando la víctima es masculina. La violencia física comprende cualquier agresión ejercida sobre el cuerpo como golpes, empujones, bofetadas, quemaduras o incluso el uso de objetos o armas. En Colombia, estas conductas se encuentran sancionadas en el artículo 229 del Código Penal dentro del delito de violencia intrafamiliar, el cual protege a cualquier integrante del núcleo familiar sin hacer distinción de género. Sin embargo, uno de los principales problemas es el estigma social. Culturalmente existe la idea de que el hombre debe ser fuerte, debe resistir el maltrato y debe resolver los conflictos por sí mismo. Como consecuencia, muchas veces víctimas sienten vergüenza de denunciar, minimizan las agresiones y consideran que no son tomadas en serio por las autoridades. Esta percepción también puede influir en la respuesta institucional, ya que en algunos casos las agresiones físicas contra hombres son interpretadas como simples discusiones de pareja y no como verdaderos hechos de violencia intrafamiliar. Por eso, reconocer al hombre como posible víctima no significa desconocer otras formas de violencia, sino garantizar que toda agresión dentro del entorno familiar reciba la misma protección jurídica y el mismo nivel de atención por parte del Estado. En cuanto a la violencia física dentro de las dinámicas familiares, esta puede presentarse de distintas maneras, según el tipo de relación existente entre la víctima y el agresor. En las relaciones de pareja, la agresión física suele utilizarse como una forma de control, sometimiento o humillación. Muchas veces el hombre decide ocultar las lesiones o justificar lo ocurrido por miedo al ridículo, a no ser creído o a ser visto socialmente como una persona débil. Esto provoca que las agresiones se minimicen y que el ciclo de violencia continúe o incluso aumente con el tiempo. En la relación de hijos hacia padres, especialmente cuando se trata de adultos mayores, la violencia física adquiere una dimensión de especial vulnerabilidad. Algunos hijos aprovechan el deterioro físico asociado a la edad para ejercer empujones, restricciones de movilidad, negligencia o agresiones directas, además de daño corporal. Estas conductas generan sentimientos de impotencia, dependencia y temor al abandono por parte de quienes deberían brindar protección y cuidado.
Por otro lado, en la relación de padres hacia hijos, la violencia física aparece cuando el castigo corporal se justifica bajo las ideas culturales como formar un carácter o hacer fuerte al niño. Estas prácticas terminan normalizando el uso de agresión física como mecanismo de autoridad y enseñan desde la infancia que el dolor hace parte natural de la masculinidad. Como consecuencia, muchos hombres en la adultez tienen dificultades para reconocer que están siendo víctimas de violencia física dentro de sus relaciones familiares o de pareja. La violencia económica es otra forma de agresión que muchas veces pasa desapercibida porque no siempre implica golpes o insultos directos, sino el uso del dinero y del patrimonio como mecanismos de control dentro de la relación. Este tipo de violencia ocurre cuando los ingresos, bienes o la capacidad económica del hombre son utilizados para limitar su autonomía y generar dependencia. Por ejemplo, puede manifestarse mediante la apropiación del salario, el control excesivo de los gastos personales, la destrucción de herramientas de trabajo o la imposición de obligaciones económicas desproporcionadas. También se presenta cuando se impide a la víctima estudiar, trabajar o desarrollar proyectos personales profesionales, restringiendo sus posibilidades de crecimiento y estabilidad económica. Además, en algunos casos, el patrimonio o incluso los hijos son utilizados como forma de presión emocional y financiera, obligando al hombre a mantenerse dentro de la relación conflictiva por miedo a perder sus bienes, estabilidad económica o el vínculo con sus seres queridos. En consecuencia, la violencia económica no solo afecta el patrimonio de la víctima, sino también su libertad, su independencia y su capacidad de tomar decisiones de manera autónoma dentro del entorno familiar o de pareja. Ahora bien, la violencia económica también puede manifestarse de diferentes maneras según el tipo de relación familiar en la que se presente. En las relaciones de pareja, esta violencia aparece cuando existe un control excesivo sobre el dinero y los recursos del hogar o cuando se imponen exigencias económicas desproporcionadas. En algunos casos, incluso el vínculo con los hijos es utilizado como mecanismo de presión, condicionando las visitas o el contacto afectivo al cumplimiento de determinadas exigencias económicas. Esto genera no solo afectaciones patrimoniales, sino también sentimientos de angustia, dependencia e impotencia. En la relación de hijos hacia padres, especialmente en hombres adultos mayores, la violencia económica suele manifestarse mediante el despojo de pensiones, ahorros y propiedades. También puede presentarse a través del llamado chantaje de cuidado, donde la atención, el cuidado o la asistencia médica se condiciona a la entrega de bienes o dinero. Como consecuencia, el adulto mayor pierde independencia económica y queda en una situación de vulnerabilidad frente a su propia familia. Finalmente, en la relación de padres hacia hijos, esta violencia aparece cuando al niño o adolescente se le imponen responsabilidades económicas que no le corresponden a su edad. Por ejemplo, cuando se le obliga a abandonar sus estudios para trabajar o cuando debe entregar la totalidad de sus ingresos al hogar. Estas situaciones afectan su desarrollo personal, fortalecen la idea de que el valor del hombre depende únicamente de su capacidad de proveer económicamente. Finalmente, encontramos la violencia sexual, una de las formas más invisibilizadas de violencia hacia el hombre dentro del entorno familiar y de pareja. Esto ocurre porque todavía existen muchos estereotipos culturales que hacen creer erróneamente que el hombre siempre está dispuesto a mantener relaciones de carácter íntimo o que no puede sentirse presionado, incómodo o vulnerado en este tipo de situaciones. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el consentimiento debe ser libre, claro y puede retirarse en cualquier momento. Por esta razón, cualquier conducta íntima impuesta mediante presión emocional, manipulación, chantaje afectivo o fuerza constituye una vulneración a la libertad y a la integridad personal. Esta forma de violencia puede manifestarse mediante la imposición de situaciones no deseadas, la utilización de amenazas emocionales para obtener acceso a la víctima o la falta de respeto frente a sus límites y decisiones personales.
También puede existir conductas de humillación, invasión a la intimidad o manipulación basada en estereotipos de masculinidad, donde se minimiza el derecho del hombre a expresar incomodidad, rechazo o afectación emocional. Uno de los principales problemas es que muchas víctimas sienten miedo a no ser tomadas en serio o a ser juzgadas socialmente, lo que dificulta aún más la denuncia y el acceso a mecanismos de protección. Por ello, es importante comprender que la protección de la libertad e integridad personal debe aplicarse de manera igualitaria a cualquier persona, independientemente de su género. Ahora bien, esta forma de violencia también puede presentarse en diferentes dinámicas familiares y afectivas. En las relaciones de pareja puede manifestarse cuando una persona se siente obligada a participar en situaciones en las que no desea estar o se siente incómodo debido a presión emocional, a manipulación afectiva o al miedo a las consecuencias dentro de la relación. También persisten ideas equivocadas según las cuales el matrimonio o la convivencia implica una disponibilidad permanente hacia la intimidad, desconociendo que toda persona conserva su autonomía y su derecho a establecer sus límites personales. Estas situaciones pueden generar sentimiento de vergüenza, inseguridad y temor a denunciar por miedo a no ser tomado en serio. Por otro lado, en la relación de hijos hacia padres, especialmente en adultos mayores o personas dependientes, esta violencia puede aparecer mediante invasiones inapropiadas de la intimidad bajo la excusa del cuidado cotidiano. Esto incluye en conductas que desconocen la privacidad, la dignidad y el respeto que merece la persona adulta mayor. Muchas víctimas permanecen en silencio por temor al abandono o a perder el apoyo básico que necesitan para su cuidado diario. Por otra parte, en la relación de padres hacia hijos, esta problemática puede reflejarse cuando se vulneran los límites personales del niño o del adolescente, se normalizan conductas invasivas o se exponen prematuramente a contenidos y situaciones para los cuales no tienen la madurez emocional adecuada. Además, algunos estereotipos culturales presionan al menor a demostrar su supuesta hombría desde edades tempranas, afectando su desarrollo emocional y dificultando que identifique situaciones que vulneran su bienestar y dignidad. Por esto, resulta fundamental comprender que el respeto por la intimidad, el consentimiento y la dignidad personal debe garantizarse en todas las relaciones familiares, sin importar la edad o el género de la víctima. Causas de la violencia de género hacia el hombre. Ahora bien, para comprender este fenómeno también es importante analizar cuáles son algunas de las causas sociales y culturales que permiten la aparición y permanencia de la violencia hacia el hombre dentro del entorno familiar. En primer lugar, encontramos los factores socioculturales y los estereotipos de género. Tradicionalmente, la masculinidad ha sido asociada con ideas de fortaleza, autosuficiencia y ausencia de vulnerabilidad. Como consecuencia, muchas veces se considera que el hombre debe soportar el maltrato sin expresar afectación emocional o buscar ayuda. Esto termina normalizando ciertas conductas violentas y dificulta que la víctima reconozca la agresión o acuda a mecanismos de protección. En segundo lugar, aparecen situaciones relacionadas con la crisis de autoridad y la deslegitimación de la figura paterna, especialmente en contextos de conflictos familiares o separaciones. En algunos casos pueden presentarse dinámicas de manipulación emocional, desprecio o alienación parental, donde se deteriora la imagen del padre frente a los hijos y se consolidan relaciones de violencia ascendente, particularmente hacia hombres adultos mayores o emocionalmente vulnerables. Finalmente, otro factor importante son los mandatos sociales asociados al rol del hombre como proveedor económico. Desde edades tempranas, muchos hombres son educados bajo la idea de que su valor depende de su capacidad para sostener económicamente la familia. Esto genera presiones relacionadas con el éxito financiero, la asunción temprana de responsabilidades, favoreciendo escenarios de violencia psicológica y económica cuando no se cumple con esas exigencias sociales o familiares. En conjunto, estas dinámicas evidencian que la violencia hacia el hombre no surge de una sola causa, sino de múltiples factores culturales, familiares y sociales que influyen en la manera en que se construyen las relaciones dentro del entorno familiar. Consecuencias sociales y jurídicas de la violencia hacia el hombre.
Además de las causas, es importante analizar las consecuencias sociales y jurídicas que produce la violencia de género hacia el hombre, ya que sus efectos no solo impactan a la víctima de manera individual, sino también a la familia, las relaciones afectivas y el acceso a la justicia. En primer lugar, muchas víctimas desarrollan afectaciones psicológicas como ansiedad, depresión, baja autoestima y crisis de identidad. Esto ocurre porque los estereotipos sociales siguen asociando la masculinidad con fortaleza e invulnerabilidad, haciendo que muchos hombres sientan vergüenza de expresar que están siendo víctimas de violencia. Como consecuencia, se genera aislamiento emocional y dificultades para construir relaciones familiares o afectivas saludables. En segundo lugar, la violencia puede también producir una fractura en el vínculo familiar, especialmente en las relaciones entre padres e hijos. En los casos de violencia vicaria o instrumentalización afectiva, los hijos pueden ser utilizados como mecanismo de presión o manipulación, afectando el ejercicio de la paternidad y el deterioro de las relaciones familiares. Asimismo, cuando los adultos mayores son víctimas de violencia por parte de los hijos o otros familiares, suelen experimentar sentimientos de abandono, inutilidad y pérdida de dignidad en etapas de especial vulnerabilidad. Finalmente, desde el punto de vista jurídico, uno de los mayores problemas es la invisibilización institucional de este tipo de violencias. Muchas veces el hombre no denuncia por miedo al rechazo social o por considerar que no va a ser tomado en serio. Esto genera un subregistro importante de casos y dificulta la creación de políticas públicas efectivas. Además, persisten perjuicios que pueden llevar a minimizar la gravedad de las agresiones cuando la víctima es masculina. Por esta razón, resulta fundamental que las autoridades apliquen de manera igualitaria las normas de protección existentes como la Ley 599 de 2000 y la jurisprudencia constitucional, garantizando que cualquier persona víctima de violencia intrafamiliar puede acceder a medidas de protección y a una tutela judicial efectiva sin distinción de género. Estadísticas institucionales sobre la violencia de género e intrafamiliar contra el hombre. Pasando al análisis estadístico, resulta importante mencionar el informe de violencia de género e intrafamiliar del tercer periodo epidemiológico Boyacá 2019, elaborado por la Secretaría de Salud de Boyacá, el cual permite evidenciar que la violencia hacia el hombre dentro del entorno familiar sí existe y también aparece reflejada en los registros institucionales. Aunque las mujeres continúan representando la mayor cantidad de víctimas, las cifras muestran que también hay hombres afectados por distintas formas de violencia. Por ejemplo, en la violencia física se registraron 88 hombres víctimas, mientras que en la violencia sexual se reportaron 14 casos masculinos. Uno de los datos más relevantes se presenta en los casos de negligencia y abandono, donde existe igualdad entre hombres y mujeres víctimas, con 20 casos para cada sexo. Esto demuestra que determinadas formas de violencia afectan de manera importante a los hombres, especialmente en contextos familiares y de dependencia. En cuanto al perfil de los agresores, el informe señala que los hombres predominan en casos de violencia física, psicológica y sexual. Sin embargo, en negligencia y abandono, las mujeres aparecen con mayor frecuencia como agresoras, situación que puede relacionarse con roles tradicionales de cuidado dentro del núcleo familiar. En conclusión, esta estadística permite entender que la violencia hacia el hombre no es un fenómeno aislado ni inexistente, sino una realidad que requiere reconocimiento social, institucional y jurídico, garantizando mecanismos de protección para todas las víctimas. Otro estudio relevante es el análisis de datos sobre violencia de género en el municipio de Tunja para el periodo 2015-2021, el cual permite identificar que los hombres también aparecen como víctimas dentro de las dinámicas de violencia intrafamiliar y de género. De acuerdo con este análisis, se registraron 346 casos de hombres víctimas, equivalentes aproximadamente al 15.1% del total de casos reportados en el municipio durante este periodo. El informe identifica dos grupos especialmente vulnerables. El primero corresponde a niños entre 0 y 11 años, donde los casos se relacionan principalmente con contextos de negligencia y violencia intrafamiliar.
El segundo grupo está conformado por jóvenes entre 18 y 28 años, etapa en la que predomina la violencia física y los conflictos interpersonales. Asimismo, el estudio señala que en varios casos existió relación también con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, especialmente en entornos urbanos, donde también se concentra la mayor cantidad de registros institucionales. Finalmente, uno de los aspectos más importantes del informe es el reconocimiento de un posible subregistro o cifra negra de casos debido a factores culturales, estereotipos de género que dificultan que muchos hombres denuncien las agresiones o sean reconocidos social e institucionalmente como víctimas. En consecuencia, este análisis evidencia que la violencia hacia el hombre también constituye una problemática presente en el contexto local de Tunja y que requiere estrategias de prevención, atención y reconocimiento institucional. Finalmente, es importante mencionar el Boletín 1 de Violencia de la Red de Observatorios de Boyacá del año 2024, el cual analiza información comprendida entre enero de 2020 y junio de 2024 y permite observar de manera más amplia los comportamientos de violencia intrafamiliar y de género en el departamento. En materia de violencia intrafamiliar, el informe evidencia que las mujeres continúan representando la mayor parte de víctimas, con 1.110 casos, equivalente al 60.1%. Sin embargo, también se registran 736 casos de hombres víctimas, correspondiente al 39.9% del total. Esta cifra resulta relevante porque demuestra que aunque existe una mayor afectación hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar no es un fenómeno exclusivo de solo un género, ya que una porción significativa de víctimas también corresponde a hombres. En términos comparativos, el boletín señala que por cada hombre víctima se presentan aproximadamente 1.5 casos de mujeres víctimas. Esto refleja una diferencia estadística importante, pero al mismo tiempo evidencia que la victimización masculina sí constituye una realidad social que requiere atención institucional y jurídica. En consecuencia, este informe reafirma la necesidad de abordar la violencia intrafamiliar desde una perspectiva integral, reconociendo que cualquier integrante del núcleo familiar puede resultar afectado por las dinámicas de violencia y vulneración de derechos. Este mismo boletín también permite realizar un análisis más profundo sobre las dinámicas de violencia dentro del entorno familiar y de género. El informe señala que al finalizar la relación con el agresor, los hombres aparecen como victimarios en el 72.6% de los casos, con 1.341 registros. Este dato refleja la existencia de patrones estructurales de violencia históricamente reconocidos dentro de la sociedad. Sin embargo, es importante entender que esta información no elimina ni invalida la existencia de hombres víctimas de violencia intrafamiliar o de género. Por el contrario, el análisis debe realizarse de manera integral, diferenciando claramente los roles de las víctimas y victimarios, sin invisibilizar ninguna de las dos dimensiones. Reconocer que existen hombres agresores no impide reconocer también que hay hombres que sufren violencia y requieren protección jurídica e institucional. Por otra parte, en materia de violencia de género, el boletín reporta 10.719 casos de mujeres, equivalentes al 81.8%, frente a 2.384 casos de hombres. Esto significa que por cada hombre víctima existen aproximadamente 4.5 mujeres afectadas, aunque la diferencia es considerable y evidencia una gran afectación hacia las mujeres. También la cifra permite concluir que la violencia contra el hombre sí existe y aparece de manera constante en los registros institucionales. Además, el análisis debe considerar la existencia del subregistro o cifra negra, ya que muchos hombres no denuncian por miedo al estigma social, la ridiculización y a no ser reconocidos como víctimas. Por esta razón, los datos oficiales podrían representar solo una parte de la realidad.
Otro aspecto especialmente importante del boletín corresponde al análisis en niños, niñas y adolescentes. En este grupo poblacional se registran 492 casos en mujeres y 484 casos en hombres, lo que representa una diferencia mínima entre ambos sexos, 50.4% frente a 49.6%. Estas cifras resultan muy relevantes porque evidencian que durante las etapas tempranas de la vida la violencia afecta de manera prácticamente igual tanto a hombres como a mujeres. Esto permite reflexionar sobre cómo muchas diferencias posteriores en la victimización pueden estar relacionadas no solamente con el sexo, sino también con factores sociales, culturales y familiares que influyen en la manera en que se reconocen, denuncian o visibilizan estos tipos de violencia. Asimismo, estos datos demuestran la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección desde la infancia, garantizando entornos familiares seguros y libres de violencia para todos los menores sin distinción de género. En consecuencia, el análisis estadístico reafirma que la violencia intrafamiliar y de género debe abordarse desde una perspectiva integral, centrada en la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas. De igual forma, el boletín analiza la situación de la población adulto mayor, donde se registran 136 casos de hombres víctimas frente a 166 de mujeres víctimas. Aunque las mujeres continúan presentando una cifra superior, la diferencia es relativamente cercana, representando un 45% de hombres y un 55% de mujeres. Estos datos resultan importantes porque evidencian que en contextos de especial vulnerabilidad como la vejez, la violencia intrafamiliar afecta de manera más equilibrada a ambos sexos. Además, permite comprender que muchos hombres adultos mayores también enfrentan situaciones de abandono, maltrato, negligencia o dependencia dentro de su entorno familiar, especialmente cuando existen condiciones de fragilidad física, económica o emocional. En consecuencia, estas cifras refuerzan la necesidad de desarrollar mecanismos de protección y atención integral que incluyan también a los hombres adultos mayores como sujetos de especial protección, garantizando el respeto de su dignidad, integridad y derechos fundamentales dentro del núcleo familiar. Finalmente, el boletín también presenta información relacionada con la distribución por sexo del victimario. En este punto, el hombre representa el 68% de los casos con 7.359 registros, mientras que las mujeres corresponden al 32% con 3.468 casos. Estas cifras confirman la existencia de patrones estructurales de violencia históricamente identificada ya dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, el análisis no debe realizarse de manera simplista ni absoluta, ya que con esto podría continuar invisibilizándose otras dinámicas presentes dentro del fenómeno de la violencia intrafamiliar. Es importante comprender que reconocer una mayor participación masculina como agresores no significa desconocer que también existen pues hombres víctimas de violencia física, psicológica, emocional, entre otras, dentro del entorno familiar. Por esta razón, el abordaje jurídico e institucional debe desarrollarse desde una perspectiva integral que permita identificar todas las formas de violencia y garantice la protección a cualquier persona afectada dentro del núcleo familiar. En consecuencia, el estudio reafirma la necesidad de superar estereotipos, promover una comprensión más amplia de la violencia intrafamiliar, centrada en la protección de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de todas las víctimas. Después de analizar las estadísticas y comprender cómo se manifiesta esta problemática, es importante explicar cuáles son las rutas de atención y denuncia disponibles en Colombia para las víctimas de violencia intrafamiliar y de género. En primer lugar, existe la vía penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cuya función es investigar los hechos y sancionar penalmente al agresor cuando se configura un delito. La denuncia puede presentarse en la SURI, conocidas como Unidades de Reacción Inmediata, a través de la línea 122 de la Fiscalía, la línea 123 de emergencias, la plataforma virtual a denunciar e incluso mediante las líneas de orientación como la línea Calma y la línea gratuita nacional de atención.
Por otra parte, también existe la vía administrativa ante las comisarías de familia, la cual suele ser la ruta más rápida para solicitar medidas urgentes de protección. En los municipios donde no exista una comisaría, la competencia puede ser asumida por los jueces civiles o promiscuos municipales. Para presentar la solicitud generalmente se requieren los datos de la víctima y del agresor, un relato claro de los hechos y en caso de existir pruebas como mensajes, audios, fotografías y cualquier otro elemento que permita acreditar la situación de violencia también debe presentarse. El objetivo principal de estas rutas no es únicamente sancionar al agresor, sino también garantizar medidas inmediatas de protección para salvaguardar la integridad, la dignidad y los derechos de la víctima. Conclusiones. Para finalizar, es importante señalar que la violencia de género hacia el hombre sí constituye una realidad presente dentro del entorno familiar, aunque en muchas ocasiones permanece invisibilizada por estereotipos culturales relacionados con la masculinidad y la idea de que el hombre debe mostrarse siempre fuerte e invulnerable. A lo largo de esta pedagogía pudimos evidenciar que estas violencias no se limitan únicamente a las agresiones físicas, sino que también comprenden otros tipos de violencia como psicológica, económica, sexual y vicaria, afectando profundamente la dignidad, la estabilidad emocional y la autonomía personal de la víctima. También se identificó qué formas, así como la violencia psicológica y la violencia vicaria, suelen ser especialmente silenciosas debido a que operan mediante manipulación emocional, el control afectivo y la instrumentalización de los vínculos familiares. Asimismo, persisten importantes barreras sociales e institucionales que dificultan que los hombres denuncien o sean reconocidos como víctimas, lo que genera un subregistro, temor a la revictimización y obstáculos en el acceso efectivo a la justicia. En materia jurídica se pudo concluir que el ordenamiento colombiano protege a cualquier integrante del núcleo familiar frente a las situaciones de violencia intrafamiliar, sin establecer distinciones de género, garantizando así el acceso a medidas de protección y mecanismos judiciales cuando exista vulneración de derechos. Finalmente, resulta necesario fortalecer los procesos de prevención, sensibilización y atención institucional, promoviendo una visión más amplia e incluyente de la violencia intrafamiliar basada en la protección de la dignidad humana y el reconocimiento integral de todas las víctimas. Bibliografía. Para finalizar, quiero dejar la siguiente reflexión. Reconocer la violencia hacia el hombre no significa restar importancia a otras formas de violencia, sino comprender que toda agresión dentro del entorno familiar vulnera la dignidad humana y merece ser visibilizada, atendida y protegida con igualdad, respeto y justicia. Muchas gracias por su atención y por permitirme socializar esta pedagogía en derecho con ustedes. Espero que este espacio haya contribuido a generar reflexión, sensibilización y una comprensión más amplia e incluyente sobre la violencia intrafamiliar y la protección de los derechos humanos. Gracias.